Muy buenos días para todos, bienvenidos a este encuentro sincrónico. Previamente habíamos dicho que íbamos a ver el Código de Comercio, vamos a ver nuestro artículo Operaciones sobre establecimiento de comercio a partir del artículo 525 al 533. Vamos a leer, voy a ir explicando cada uno de ellos. Es importante que ustedes vayan teniendo y vayan subrayando. Y los últimos 15 o 20 minutos vamos a aclarar algunas dudas que tengamos con respecto a los artículos. Es importante que empecemos a leer los artículos del Código de Comercio y le vayamos dando agilidad en entender qué es lo que nos quiso decir en su momento el legislador. Arranquemos entonces con el artículo 525 que nos dice sobre la presunción de enajenación de establecimientos de comercio como unidad económica. Pero algunos dicen presunción y dirá ahí esa palabra presunción, ¿qué será decir? Normalmente nosotros en el algo normal lo estamos viendo y cuando vemos noticias decimos que cuál es esa presunción. Y hablamos por allá cuando hay algún tema jurídico y sobre todo en la parte penal y nos dice que se presume que es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces, eso es esa presunción en las operaciones sobre el establecimiento de comercio es una aceptación como si fuera verdadera o real a partir de alguna circunstancia. No debemos de entrar directamente a dudar acerca de algo que esté en el establecimiento de comercio, sino el artículo dice que hay una presunción de enajenación y esa enajenación es venta. Cuando se presume que se va a hacer esa venta, se va a hacer de una manera lícita, real, que las operaciones se han hecho dentro del término normal, que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, por eso se dice que hay una presunción dentro de la venta de ese establecimiento de comercio. Y el artículo que nos dice allí, dice, la enajenación o venta de un establecimiento de comercio a cualquier título se presume que como si fuera verdadera, como si fuera verdadera o real, hecha en bloque como una unidad económica sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que le integran. Cuando nosotros estamos vendiendo el establecimiento como tal, viene anexo a unos estados financieros el mismo establecimiento de comercio, pero no es necesario de que cada cosita venga estipulada a título de esa venta. Se está vendiendo es en general todo el establecimiento de comercio con esa presunción de que se están haciendo las cosas bien. Y el establecimiento de comercio, cuando hay esa venta, esa enajenación, se vende absolutamente con todos esos anexos que trae el establecimiento de comercio. En cualquier momento decir, esto no, esto sí, esto no. Todo hace parte integral de ese establecimiento de comercio. Eso es en cuanto al artículo 525. En el artículo 526 nos habla sobre la formalidad y nos dice que esa venta, de acuerdo a las operaciones que se hacen con establecimientos de comercio, se hará constar en escritura pública en documento privado reconociendo a los otorgantes ante funcionario competente para que se produzca efectos entre las partes. En esta parte, en este artículo es importante que nos dicen que hay una escritura y hay un documento. Sabemos que existen las escrituras públicas y los documentos privados. En este momento, si solamente se va a vender el establecimiento de comercio, solamente el establecimiento, se puede hacer de las dos maneras, o mediante un documento privado o mediante la escritura pública. Eso sabían de las dos personas que estén haciendo el negocio de la venta de ese compra y venta de ese establecimiento de comercio. Pero si el establecimiento de comercio incluye el bien inmueble donde está el establecimiento de comercio, es importante que se haga escritura pública. Démonos cuenta que cuando ya está involucrado un establecimiento, un bien inmueble que hace parte del establecimiento de comercio, eso sí tendrá que hacerse mediante un documento y una solemnidad, lo que implica
una escritura pública. Esa escritura pública después habrá que registrarse y irá después a registros públicos y a beneficencia porque va a haber un cambio de dueño de ese bien inmueble. Entonces, cuando esa venta implique que hay bienes inmuebles involucrados dentro del establecimiento de comercio, sí es necesario la escritura pública. Si no hay bienes inmuebles, sino bienes solamente muebles, sí se puede hacer o mediante escrito privado o mediante escritura pública. Siempre la escritura pública tendremos que ir a una notaría a autenticar las partes. Eso es en cuanto a este artículo de la formalidad. Continuamos con el siguiente artículo, nos dice el artículo 528. Y dice, la responsabilidad del enajenante, y este enajenante, ¿quién viene a ser? El vendedor. Y el adquirente, o sea, el comprador. Responsabilidad solidaria. ¿Y qué nos quiere decir que es una responsabilidad solidaria? Cuando hablamos de solidaridad, es un apoyo incondicional de parte de las dos personas. Y nos dice, el enajenante o vendedor y el adquiriente o comprador del establecimiento responderán solidariamente. No, es incondicional esa solidaridad. De todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el momento de esa enajenación, en desarrollo de las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento y que consten en los libros obligados en la contabilidad. Cuando yo estoy vendiendo el establecimiento de comercio y ese tipo de operación, si yo soy el vendedor, estoy entregando todos los derechos y obligaciones que tiene ese establecimiento de comercio. De la misma manera, si yo estoy comprando ese establecimiento de comercio, también estoy recibiendo todos esos derechos y esas obligaciones que tiene el establecimiento de comercio. Y por eso se dice que mientras que no esté materializado el negocio, la responsabilidad es solidaria. La solidaridad implica un apoyo incondicional entre las partes. Y nos habla además de ello y dice, la responsabilidad del vendedor cesará transcurridos 2 meses, desde la fecha de la inscripción de la enajenación en el registro mercantil, siempre que se hayan cumplido los siguientes requisitos. Entonces, primero, que se haya dado aviso de la enajenación a los acreedores por medio de un radiograma o cualquiera otra prueba escrita. Yo, como vendedor enajenante de ese establecimiento de comercio, además, debo estar obligado. Acuérdense que cuando nosotros adquirimos esa obligación con esa persona, la relación entre el derecho y la obligación fueron compartidas. Fue un negocio que se hizo, un contrato que se hizo entre las dos partes donde dice yo estoy de acuerdo en que usted me preste y yo le pago. Cuando estamos cambiando las condiciones y cuando estamos mirando que vamos a vender nuestro establecimiento de comercio y al haber hecho previo esa negociación de deuda con esos acreedores, debemos de avisarle a los acreedores de esa situación que nosotros estamos realizando. Si bien es cierto que nosotros realizamos desde el inicio esas obligaciones con ellos, también estamos en la obligación de que nosotros, por la venta de ese bien inmueble, ya no tenemos el establecimiento de comercio, por lo tanto va a ser el nuevo dueño el que va a cubrir esas obligaciones. Pero debemos de darle aviso, como nos dice en el numeral 1, que se les tiene que dar aviso. Y también, y ellos están en la potestad de decir sí o no, dependiendo. En el segundo punto nos dice que se haya dado aviso de la transferencia en general a los acreedores en un diario de la República o local,
si hubiera ambos de amplia circulación. Normalmente no se da esto, pero mediante el Código de Comercio que nos dice, entonces deberíamos de hacerlo. Enviarle un comunicado al acreedor y también publicar en un diario de amplia circulación de que nosotros estamos negociando ese bien inmueble, que hay unos acreedores, que hay unas deudas, que hay unos pasivos que debemos de cumplir, por lo tanto, se debe de enterar la comunidad. Sería increíble de pronto si a mí me está debiendo algo, alguien, y después de un tiempo vaya a ir a cobrar y me digan, no, es que ya el señor ya no está, él vendió, y eso, entonces, pues, imagínense cómo sería esa situación. Y tercero, se dice que dentro del término indicado en el inciso primero no se haya opuesto a los acreedores a aceptar al cliente como deudor. Entonces, si bien es cierto que yo le comunico, como yo como vendedor le comunico a mis acreedores de que debo de cumplir con esas obligaciones, también ellos, como lo dije anteriormente, ellos también mirarán si hay algún tipo de oposición en el sentido de decir sí o no. Entonces, es importante que sí. Pero, ¿qué pasa si se oponen los acreedores a que no se dé esa situación? Entonces, entra allí a solucionar esa situación y que es seguramente lo que va a suceder, que los acreedores van a decir, hágame el favor y me cancela mi deuda, hágame el favor y se pone al día antes de que usted eh, venda su establecimiento de comercio. Pero se tiene que haber una mediación y tiene que estar la autorización para que esos acreedores acepten de que van a tener unos nuevos acreedores, o si no aceptan, entonces tendrán que llegar a algún acuerdo para hacer esa cancelación de esas acreencias. Eso es con respecto al artículo 528 del Código de Comercio, pero nos pasamos uno. El artículo 527, nos pasamos del 526 al 528. Entonces, el 527 nos habla sobre el balance general como anexo. El balance general como anexo, entonces, es sencillamente cuando nosotros estamos vendiendo nuestro establecimiento de comercio, además de todos los bienes muebles e inmuebles que implica todo el establecimiento como tal, también anexo a ello debe entregarle unos estados financieros. Y dentro de esos estados financieros, ¿qué va a estar? Van a estar todos nuestros activos, todas nuestras obligaciones, perdón, todos nuestros activos que son todos nuestros derechos, la parte del efectivo, las partes de cuentas por cobrar, si hay algún tipo de inversión, si tenemos algunos inventarios bien relacionados. Además de ellos, también si tenemos algunos activos fijos como edificaciones, oficinas, o si tenemos vehículos, ¿sí? Y otros activos, si tenemos bienes de arte y demás, todos deben de estar relacionados ahí dentro del activo. Pero además también deben de estar bien relacionados y bien soportados todo lo que tenga que ver con nuestros pasivos, todo lo que tenga que ver con nuestros acreedores. Acordémonos que nosotros estuvimos hablando en el artículo anterior sobre esa responsabilidad que nosotros tenemos como vendedores de nuestro establecimiento de comercio, a que esos acreedores sepan que nosotros vamos a vender nuestro establecimiento de comercio, que ellos acepten de que nosotros vamos a ¿qué? A vender ese establecimiento de comercio para que no haya ningún tipo de dificultad. Esos acreedores esos pasivos deben de estar plenamente identificados dentro de los soportes que yo estoy entregando en los estados financieros para saber realmente los montos, las cantidades, los tiempos, a quiénes son los acreedores, los que tienen derecho a que se les cancele esa deuda. Obviamente también cuando estamos nosotros viendo en la parte de nuestros activos, también tendremos que tener relacionado todas las personas que nos están debiendo,
nuestras cuentas por cobrar relacionadas en los tiempos, si hay una edad de cartera que se realizó, mirar cómo está esa cartera, si hay algún tipo de provisiones y demás que hayan realizado y eso. Todo eso hace parte del análisis en el momento en que nosotros estamos o bien vendiendo o comprando nuestro establecimiento de comercio. Fíjense que cuando realizamos ese tipo de contrato de compra y venta, las dos partes tienen que quedar plenamente satisfechas con la cosa que se compra, la cosa que se vende. En la parte jurídica se dice la cosa porque se dice puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble o la combinación de todos ellos. Esto es con respecto al artículo 527 del Código de Comercio. Pero miremos el siguiente artículo y entonces entremos al artículo 529. En el artículo 529 nos habla sobre la responsabilidad por obligaciones que no consten en los libros. Si bien estábamos hablando antes que todo conste, entonces aquí el artículo dice qué pasa si de quién es la responsabilidad en el caso de que no consten en esos libros, y el artículo nos dice las obligaciones que no consten en los libros de contabilidad o en un documento de enajenación continuará a cargo del enajenante del establecimiento. Pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa, responderá solidariamente con aquel de dichas obligaciones. Entonces expliquemos este artículo. En la primera parte nos dice que si esas acreencias no se encuentran dentro del pasivo estipuladas, entonces la persona que las adquirió está vendiendo su establecimiento de comercio, pero no anexa de que esas acreencias hacen parte del establecimiento de comercio porque no están registradas en los documentos de contabilidad, pues la persona que está vendiendo ese bien inmueble se hará responsable de esa deuda, no el que lo compró, se hará responsable de ella. ¿Listo? Pero además nos dice, pero si el adquiriente, la persona que compró, no demostrara la buena fe, que es, ¿y qué es la buena fe? Es tener la plena conciencia de que nosotros actuamos de buena fe, que amamos de una manera recta, que estamos bajo el amparo de la ley y la estamos cumpliendo. Esa es la buena fe. Y también nos habla sobre la exenta de culpa, o sea, que esté libre de algún tipo de obstáculo, libre de alguna obligación, la persona que compró el bien inmueble. Si no se le logra comprobar de que hay buena fe y que está exento de culpa, entonces ese comprador responderá solidariamente con esas obligaciones. Y solidariamente quiere decir que tanto comprador como vendedor en ese momento se harán cargo de esa deuda. Y solidaridad no quiere decir de que mite y mite, sino solidaridad hasta donde nosotros alcancemos, y a veces pues la solidaridad implica que algunos tendrán que dar una proporción más o una proporción menos de acuerdo a la obligación que tienen que cumplir. ¿Estamos? Entonces, miremos que esa responsabilidad es importante, que esas acreencias estén consignadas, porque si no, en cualquier momento voy a resultar yo cancelando una deuda a la cual no estaba en los libros de contabilidad y que al yo no poder comprobar mi buena fe, ni estar exento de culpa, pues entonces voy a tener que responder por la misma. ¿Listo? Entremos ahora al artículo 530 y nos dice la oposición de acreedores. Esto está relacionado con los artículos anteriores en cuanto a cuando yo estoy vendiendo, que tengo que informarles a los acreedores, que además tengo que poner un aviso en la prensa de esa situación que estamos realizando. Y nos dice, los acreedores que se opongan tendrán derecho a exigir las garantías o seguridades del caso para el pago de sus créditos. Y si éstas no se prestan
oportunamente, serán exigibles aún las obligaciones a plazo. Este derecho solo podrá ejercitarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del registro de la enajenación del bien inmueble. Estuvimos hablando en el sincrónico anterior acerca de esas obligaciones que nosotros tenemos de llevarlas a registro, y una de ellas es eso. Cuando se está cambiando de propietario, es importante que ese registro vaya al registro mercantil y que ellos están enterados de que se hizo ese movimiento, esa transacción. Y como lo dijimos anteriormente, este artículo nos ratifica el hecho de que estábamos diciendo anteriormente, que en el caso de que esos acreedores no estén de acuerdo, pues exigirán que se les pague su deuda. Y hay una paz y dice, exigirle aún las obligaciones a plazo. En el caso de que si nosotros teníamos unas obligaciones y se vieran a cumplir más adelante, pues ahí en ese caso le decimos, pues como usted va a vender y no estamos de acuerdo, entonces hagan el favor y nos cumple con esa obligación que tiene para con nosotros para que no haya ningún tipo de situación. Por eso es importante que informar a los acreedores en su momento oportuno para cuando ellos, en el caso, bien sea para el vendedor o bien sea para el comprador, no hay algunas situaciones de que se presenten que yo como acreedor diga, yo no me enteré que ese establecimiento de comercio lo iban a vender, no lo informaron y yo no lo vi por ninguna prensa, no me llegó ningún comunicado por escrito en el sentido de que se iba a vender para yo estar o no estar de acuerdo con ello. ¿Listo? Esto es algo bueno tanto para el comprador como para el vendedor. En el artículo 531 nos habla sobre la exactitud de los libros de contabilidad en el momento de la enajenación, en el momento de la venta. Si la venta se hiciere con base en los libros de contabilidad y estos resultaren inexactos, que impliquen un menor valor del establecimiento vendido, el vendedor deberá restituir al adquirente la diferencia del valor proveniente de tales inexactitudes, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar. Cuando nosotros, acordémonos que dijimos que cuando estamos vendiendo nuestro establecimiento de comercio, pues el valor de la venta está soportado además por unos estados financieros donde nos dicen, como dijimos anteriormente, cuáles son todos nuestros derechos y cuáles son todas nuestras obligaciones. En el caso de que llegara a faltar algún tipo de cifra allí o que sea inexacta, pues entonces el que vendió se tendrá que hacer cargo y restituir en el caso de que se esté diciendo, sí, es que yo le estoy pagando por un vehículo que se encuentra consignado inicialmente dentro de los estados financieros, pero finalmente el vehículo valía menos o no es el vehículo que se decía que estaba. Esto lo tendrá que solucionar el vendedor. Si es necesario restituir algunos tipos de dinero, lo sabrá que restituir esta persona por esa inexactitud que existe en los estados financieros. La regulación de la diferencia de valor y de los perjuicios que se hará por peritos, esta acción prescribe a los 6 meses. Y entonces, cuando existe esa diferencia entre lo que dice es que vale tanto, no es que vale tanto, para mí vale tanto, para usted vale tanto, es cuando entran a trabajar los llamados peritos. Los peritos mirarán ese bien mueble o inmueble, en qué estado está, mirarán el tiempo, mirarán todas las condiciones técnicas que deba tener ese bien inmueble para hacer su análisis y para determinar el valor real de ese bien mueble o inmueble, de esa cosa en su momento para dar ese valor determinado. Eso es con respecto al artículo 531 de la inexactitud de los libros. Pero sigamos y vayamos al artículo 532, que es la prenda
de establecimientos de comercio. Entonces nos dice, la prenda de un establecimiento de comercio podrá hacerse sin desapoderamiento del deudor. ¿Y qué es esta prenda? Esta prenda no es sino un contrato que consiste en la entrega de una cosa, puede ser un bien inmueble, y esto con el fin de que se obtenga una utilidad. Y cuando nos dice que es sin desapoderamiento, es quitar, es despojar del deudor. Y además nos dice, a falta de estipulación se tendrá como efectos de la prenda todos los elementos determinados en el artículo 516, con excepción de los activos circulantes. Y los activos circulantes solo se convierten rápidamente en dinero, los activos circulantes como el efectivo. Vayámonos al artículo 516 a ver qué nos dice acerca de los elementos determinantes. El artículo 516 entonces nos dice, salvo estipulación en contrario, se tiene como forma, como parte del establecimiento de comercio lo siguiente, y nos habla del primero, nos dice, la enseña o nombre comercial y las marcas de los productos y de sus servicios. Si la empresa tiene muy buen reconocimiento, téngalo por seguro que esa marca, ese nombre, tiene un valor y tiene un valor muy importante dentro del comercio en general. Por lo tanto, es importante que este elemento sea plenamente íntegro y esté allí dentro de ese requisito para ese contrato. Segundo, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilizan en las actividades del establecimiento de comercio. Si yo voy a vender el establecimiento de comercio, acordémonos que dijimos que lo voy a vender íntegramente con todas sus partes. En el caso de que tengamos algún tipo de producción y se está elaborando algún tipo de producto que fue por una invención dentro del mismo y que hizo que la empresa tuviera su nombre, ese tipo de invención y todo eso, todo ese secreto que tiene que allí, si se está vendiendo la compañía con ese producto, tendrá que hacer parte de esa invención. Tendrá que estar consignado dentro de los elementos. Y por eso nos habla el asunto de la prenda que tenga que tener con todos sus elementos. Un tercero, en los elementos integrantes de los estamentos de comercio, nos dice que las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares. Si bien es una empresa de producción, debemos de saber de que dentro de la empresa de producción vamos a tener una serie de inventarios. Unos inventarios de materia prima, unos inventarios de productos en proceso, además de unos inventarios de productos terminados y quizás podemos también tener unos inventarios de materiales y accesorios. Esos inventarios deberán de estar plenamente identificados, consignados en el balance y después en el momento de esa transacción deberán ser verificados físicamente de que existan en el inventario. Todo lo que sea susceptible de lo tangible tendrá que verificarse. Si dentro del balance nos dice que tenemos una cuenta bancaria en tal banco y hay tanto dinero, verificaremos de que efectivamente ese dinero esté allí y que se hagan todos los trámites correspondientes a que esos dineros pertenecen a la compañía y que fueron transferidos por la venta
de la misma. Si los inventarios, si tenemos unos títulos, valores que hacen parte de la compañía, también tendremos que ir a verificar de que realmente existan, igual que si hay vehículos, si hay otro tipo de bienes muebles e inmuebles que existan para su verificación física y otros para su verificación intangible, en el caso de las marcas, en el caso de una patente, también estará consignada allí dentro del balance, tendrá su valor y entraremos a verificar de que esa patente y esa marca eh, pertenezca ahora pues, al nuevo comprador. Todo el mobiliario y las instalaciones. Y en esa parte, cuando estuvimos hablando también de las instalaciones, podemos hablar allí de esas instalaciones que son bienes muebles o bienes inmuebles, ¿cierto? Que es acreditado de escritura pública o solamente con un documento privado. La quinta nos dice que los contratos y arrendamientos y en caso de enajenación, el derecho de arrendamiento de los locales en que funciona, si son de la propiedad del empresario y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. Y por último, el sexto nos dice que el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. Esto es importante porque tampoco si yo estoy vendiendo mi establecimiento de comercio y se le estoy diciendo que le estoy vendiendo integral, pues también le estoy vendiendo con la clientela. No puedo decir, le vendo el establecimiento de comercio y entonces yo me voy a llevar toda mi clientela para otra parte. Eso hace parte, por ejemplo, en algún momento de algo que de pronto hablamos más adelante o en su momento sobre competencia desleal. Y por último, decimos que los derechos y obligaciones mercantiles derivadas de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al título de dicho establecimiento. Es importante saber esto y es que, si bien es cierto que nosotros cuando vendemos o cuando compramos los establecimientos, un establecimiento de comercio y hace parte integral de todas nuestras obligaciones y de todos nuestros derechos, si tenemos un contrato de exclusividad, ese contrato de exclusividad no lo podemos ceder, por lo tanto no lo podemos comprar, entonces tenemos que mirar y legalizar. Pues yo no lo puedo comprar porque es un exclusivo con él, ni yo lo puedo vender porque es exclusivo conmigo. ¿Sí es claro? Entonces toca tener en cuenta esa parte. Eso es en cuanto a lo que nos dice el artículo 516 que nos hace referencia en la prenda o establecimiento de comercio. Pero también nos habla que cuando la prenda se haga extensiva a tales activos, los que se hayan enajenado o consumido se tendrán como subrogados. Entonces, sí es importante cuando estamos leyendo el Código de Comercio, entonces hay unas palabras que no entiende y uno definitivamente no resulta entendiendo nada, entonces sí es bueno entender esta parte. Y cuando dice subrogados, entonces dice que es cuando delegamos o reemplazamos a alguien. Entonces, si estamos vendiendo el establecimiento de comercio y hay una deuda con un tercero, por ejemplo, si se le prestó un dinero a alguien, el hecho de traspasar esa deuda y decir, ahora ya no soy yo el deudor, sino es usted, y la otra persona está enterada a ese trámite de yo reemplazar esa persona, se llama subrogado, subrogación. No es preciso, pero sí podríamos decir que es una especie de sucesión de esa deuda, obviamente con el consentimiento de la otra persona. Y si vamos a un ejemplo particular, para que ustedes me entiendan un poco más, y no con un establecimiento de comercio, si yo de pronto eh, tengo, tengo un bien mueble o inmueble, y una persona me prestó un dinero, y esa persona eh, tiene el documento y tiene la tenencia de ese bien por el préstamo de ese dinero, y yo vendo ese producto y la otra persona dice, sí, yo acepto la compra de ese bien con esa deuda y la otra persona
dice sí acepto que usted le venda a esa otra persona con esa deuda que tiene, eso se llama subrogación. ¿Sí? Se trasladó esa deuda de una persona a otra con el consentimiento de la persona que tenía esa acreencia. O lo que produzcan o adquieran en el curso de las actividades de establecimiento. La subrogación normalmente es un negocio jurídico. Y por último tenemos lo que es el artículo 533 que tiene que ver con la parte del el arrendamiento, el usufructo y la anticresis del establecimiento de comercio. Y dice, los establecimientos de comercio podrán ser objeto de contrato de arrendamiento, usufructo, anticresis y cualquiera operaciones que transfieran, limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a administrarlos con los requisitos y bajo las sanciones que se indican en el artículo 526. Entonces, arrendamientos, y creo que todos sabemos que es un arrendamiento, debemos tener claro que tanto el arrendamiento como el usufructo como la anticresis son contratos, por lo tanto el arrendamiento es un contrato y que por el cual una de las partes le da a la otra persona el uso temporal de algo a cambio de un dinero. Entonces yo tengo un apartamento, lo voy a arrendar, hago un contrato de arrendamiento, esa persona tiene el derecho de permanecer en ese sitio, actúa como amo y señor de ese bien, no siendo de él, y a cambio de él entrega un dinero. Esos son los contratos de arrendamiento y creo que es el más típico. El usufructo, y creo que lo habíamos hablado algo, no me acuerdo, pero lo vamos a repasar, el usufructo. Entonces ese derecho que tienen de usar unos bienes de otra persona. Entonces, si a mí me dan el usufructo de unos bienes, entonces yo tengo unos bienes que no son míos, pero saco provecho de ellos. Entonces, si a mí me dicen que usted tiene el derecho de usufructo de un apartamento, yo tengo el derecho de usufructo, o sea, los cánones de arrendamiento, al no ser mío el apartamento, pero teniendo el derecho de usufructo, yo puedo tomar esos arrendamientos, esos dineros para mí. En caso de que me den el derecho de usufructo por algún dinero y que haya producto unos intereses, tengo el derecho de esos intereses, mas no puedo disponer del bien. Igual que cuando recibo el usufructo por unos arrendamientos, pues yo lo recibo el usufructo, pero el bien como tal, que no es mío, pero tampoco puedo disponer de ese bien, solamente ese derecho a ese usufructo. Y con algo adicional a ello, de usufructo y en el caso de que sean bienes muebles inmuebles. Yo tengo, además de tener el derecho de recibir esos dineros, también tengo la obligación, ojo, tengo la obligación de cuidarlos y mantenerlos en buen estado como si fueran propios. ¿Listo? Es claro esa parte de la usufructo. Y la anticrisis es una especie de garantía. También es un tipo de contrato donde, donde el acreedor le permite al deudor tener el derecho de dominio sobre ese bien mientras que se paga la deuda. Por eso les digo que es una especie de garantía. Pero cuando se tiene que esa garantía, ese dominio es de un bien mueble, eh, o bien mueble o inmueble, no hay ningún problema. Pero se preguntaría, pero cuando es un bien inmueble, ¿habrá que hacer algún tipo de solemnidad en el caso de, por ejemplo, que estábamos hablando de una escritura pública? No. En este caso, la anticresis, el derecho de dominio lo puede tener sobre bien inmueble, pero siempre el propietario va a ser el mismo. Y cederá el derecho de dominio hasta que pague la deuda. Por eso decimos que es como una especie de garantía. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que corresponde a las operaciones de establecimiento de comercio
del artículo 525 al 533. Fíjense que los hemos leído uno a uno y hemos mirado que entendido qué quiere decir cada artículo de una manera muy precisa, sencilla. Si tienen alguna inquietud, alguna dificultad en entender esto, pues entonces la estamos solucionando. Veo que hay solamente dos personas que están por el chat. No sé si tengan alguna pregunta al respecto para poder solucionar. Claro está que durante el transcurso de la semana y esto, si hay algunas preguntas, ustedes me pueden enviar al chat y podemos solucionar las mismas. No, me dicen en el chat que todo está claro. Me alegra que esté claro. Sin embargo, seguimos interactuando, seguimos mirando, seguimos. No le tengan miedo al código de comercio ni a algún tipo de código. Ahí está, discutimos diccionario y miramos y solucionamos. Fue un placer haber compartido con ustedes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.